Muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? Bueno, tarde de viernes, de terminar la semana, de querer descansar, pero antes de ir a descansar o los planes que ustedes tengan para hoy a la noche o fin de semana, tenemos la segunda y última clase de vocería política, ¿sí? La verdad que la semana pasada con Mauro quedamos muy satisfechos con el ida y vuelta también de los alumnos. Estuvo muy bueno los comentarios y la participación, con lo cual también nuevamente los invitamos a participar. Ahí Gise va a estar pasando el link de la aplicación Paddle para que vayan ustedes dejando sus preguntas, sus comentarios, que yo voy a estar leyendo y viendo y encontrando el momento en donde poder interrumpirlo a Mauro bueno, nada, para obviamente tratar de agregar el valor. Eh, Sin más introducciones, lo presento a Mauro Becerra. Hola Maurito, ¿cómo andás? Buen viernes para vos. Está Mauro, no se ¿Qué preocupe. tal, Ahí está. PPP? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? No sé si todos saben que te decimos PPP, debe ser de público conocimiento. Pablo Pérez Bueno, Palermo, muy bien, PPP. muy contento de la clase pasada, la verdad me pareció muy linda, muy divertida y es un lujazo estar acá con un montón de gente entusiasta de la comunicación. Y bueno, vamos a arrancar un poco. Yo me llevé algo de deber este cuento, ¿viste? Porque cuando charlábamos el viernes pasado, digo, bueno, acá estaría bueno meter algo, ¿no? Y una de esas cosas, bueno, framing, ¿no? Analizar un poco a un vocero ahí en vivo. Entonces vamos a ir un poco por ahí hoy, también respetando lo que habíamos puesto como pauta para los dos encuentros. Vamos a hablar un poco para lo que es una presentación, cuando uno tiene que dar una presentación con público delante. Hicimos un poco el viernes pasado, vamos a ir un poco más ahora metidos en la presentación, pero bueno, voy a ir compartiendo, está la Bueno, pantalla. adelante. Ahí Gise ya les compartió el link de Paddle. Con lo cual, si empiezan, si quieren dejar consultas, dudas, algún tema que haya quedado de la clase pasado también, de la clase pasada también, obviamente que eh, nada, nos interesa muchísimo poder conocer sus percepciones. Bueno, bien. Bueno, estamos arrancando, volvimos, y acá a más de uno se le va a caer la sota. A ver por qué, por qué ponemos volvimos, y está acá el señor que muchos no deben conocer, es Víctor Soeiro. Eh, ¿Tá? Que tuvo su momento de gloria porque volvió, pero bueno, después se nos fue el buen Víctor. Pero bueno, ujú. primero que vamos a hablar un poco es de el tema del encuadre, ¿no? Digamos, hablábamos de ser vocero, ¿no? De hablar en nombre de una institución, en nombre de un gobierno, en nombre de un político, y no solamente prestarle el cuerpo y la voz y toda la gestualidad a esta institución, es también defender discursivamente, ¿no? Y dar la pelea en el campo semántico de construir sentido en la sociedad para esta institución que nos está confiando, ¿no? Se nos está entregando su voz, nos está entregando sus ideas y demás. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todo lo que nosotros decimos va a estar transmitiendo un encuadre determinado de la manera de pensar, ¿no? Acá tenemos una frase de Lakoff que les cuento algo, digo, voy para atrás. Acá está No pienses en un elefante, que es un libro de lenguaje y debate político, como bien dice la tapa. Es como, ya lo hemos visto mil veces, ha salido en 2 millones de presentaciones, pero el que no lo leyó, pone en Google este título y aparece el PDF. Es tan simple como eso y es un librito de Se lee muy rápido, se lee muy 150 rápido, páginas, se lee muy rápido. Para un muy domingo de interesante. lluvia, ideal. ¿Está? O sea, acaba el primer tip como para llevarse algo. Si no tienen el PDF de este libro, bájenlo, porque está disponible. Incluso Bien, es un entonces cambiar de libro marca. Incluso es un libro Sí, que Pablo. para leerlo reiteradas veces, porque siempre te deja algo nuevo, siempre encontrás algún aspecto nuevo. Es muy interesante en esto que va a empezar Maurito con el tema de los encuadres y lo aborda muy inteligentemente el autor. Súper recomendable. Bueno, justamente desde el título está proponiendo una cuestión, ¿no? Digamos que cuando uno arranca a negar un marco conceptual del adversario, está jugando con el marco conceptual del adversario y siempre lo está reforzando, ¿no?
No pienses en un elefante, obviamente, la primera Ujú. escena mental que nos genera es la de un elefante. Y déjame decirte, referente a esto, que hablando de voceros, ¿no? Que el gobierno anterior era una máquina de salir a negar frames opositores. En cada conferencia de la vocera, sobre todo de la portavoz, era dos o tres negadas de algún. Es mentira que hay inflación. Es mentira que nosotros queremos. Bueno, habría que haberle mandado al PDF, porque es una de las primeras cosas que ya desde el título nos propone atender el lack of, lake of, depende en cómo le gusten pronunciarlo. Bueno, pero como le estaba diciendo, ¿no? Cambiar de marco es cambiar el modo en que la gente va a ver el mundo, nosotros tenemos que construir marcos nuevos, no tenemos que incorporar marcos que nos vienen dados, porque en esos mismos marcos es donde radica esto de combatir la construcción de un sentido. Y acá vamos con un ejemplito medio viejo, pero que la verdad me pareció espectacular. Acá esta persona tiene las notificaciones de los diarios españoles, ¿no? Entonces, tenemos dos diarios que están viendo exactamente el mismo hecho político de dos maneras bastante diferentes. No, el Mundo propone que el RC es el partido de Cataluña, que era el que tenía que participar para que Pedro Sánchez pueda constituir gobierno. Recordemos que allá se elige primer ministro en vía de mayorías parlamentarias. Y en este caso el Mundo dice que las bases del RC le dan un portazo a la investidura de Pedro Sánchez si no hay mesa de diálogo. Y el país dice que las bases dan apoyo masivo a la estrategia de negociar para la investidura. Están diciendo exactamente lo mismo. Nada más que está clarísimo que el mundo está en contra de que Pedro Sánchez forme gobierno y el país está a favor de que Pedro Sánchez forme gobierno. Entonces, a esto nos referimos nosotros cuando hablamos de marcos. Parte de ser Ninguno vocero. miente, Ninguno miente. ninguno miente. Efectivamente, exactamente. Pero ¿qué hay en torno a ese hecho? Hay una construcción de manera tal, un frame, que le genera un sentido a la persona que lo lee. El mismo hecho, dos cosas absolutamente distintas. Bien, Muy vamos a hablar un bueno. poquitito ahora. Sigo con la recomendación de que se bajen el libro, porque es muy cortito y vale la pena. No quería dejar de tirarles este tip, este dato, pero bueno, vamos a ir recorriendo varias cosas. Así que por eso trato de ir lo más rápido posible. Vamos a hablar un poco de exponer en público. Ya hablamos el mes pasado, hablamos de la cuestión personal, hablamos de comunicación no verbal, pero ahora me voy a detener un poquitito en la parte de la presentación, en el insumo, por llamarlo de algún modo. Está entonces, es muy común esto de, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mauro Becerra, soy licenciado en comunicación, tengo un máster en comunicación política y, bueno, esta experiencia, pa. ¿Probaron empezar alguna vez con una buena historia? Como por ejemplo, sin que no pase nada, de golpe agarrar el micrófono y decir, un día, cuando yo tenía 8 años, por primera vez entré a un estudio radial. Era invierno, estaba helado, pero había gente ahí que estaba sentada con sus hojas, con sus diarios, el equipo de mate y hablándole a toda la provincia de Buenos Aires. Para mí, en ese exacto momento, viendo a esa persona hablándole y explicándole la mañana cómo estaba ocurriendo todo, ahí yo me di cuenta que quería ser periodista. Son ganchos, son maneras, son modos de captar atención. ¿Está? Entonces, todo esto son distintas puntas que podemos ir utilizando a la hora de exponer frente al público, ¿no? Porque es todo un tema, competimos con la atención cuando ya les va a tocar, cuando están hablando y ven allá al fondo uno con el celular y que no te presta, viste, ni un segundo de su tiempo, pero también te vas a dar cuenta que hay gente interesada, gente que te acompaña con la mirada, ¿no? Yo tengo la costumbre, cuando veo que a alguno lo veo interesado, por ahí le hablo un poquito más a ese y te devuelve la mirada y hace un gesto de acompañamiento. Y ahí es como que descanso y después voy a buscar la atención de algún otro, hacer una pregunta a alguien del público, tirar un chiste, ¿no? Estoy recordando por ahí prácticas de cuando me toca exponer frente al público.
Segundo, no hagan una presentación larga, hagan muchas mini presentaciones, de manera tal que podamos ir recorriendo temas, entrando y saliendo y manteniendo, ¿no?, un recorrido en donde cuando por alguna razón el interés está por decaer, podemos volver rápidamente a tomar las riendas y arrancar de nuevo con otra historia, con un comentario, ofreciendo una pregunta, ¿no? Al hacer la presentación en bloques, tenemos posibilidades de ir retomando durante mucho tiempo el objetivo principal, que ahora vamos a llegar ahí, que es ganarse el corazón un poco de la gente, de esa manera nos vamos a llevar también sus pensamientos, ¿no? Digamos, uno se gana el corazón y ahí nos van a acompañar con el pensamiento. Es emocional el vínculo. Bien, todas las mini presentaciones, pero con un hilo narrativo claro y concreto. Tratemos de pensar siempre que le estamos hablando, que puede haber mucha gente no especializada en el público, que puede haber gente que se acerca por curiosidad, que puede haber gente acompañándonos. O sea, no tratemos de hablarle al especializado más especializado, tratemos de llegar lo más llanamente posible, no perder el tiempo ni la atención que logramos captar en detalles menores. Sí, siempre ir recorriendo de manera clara, si hay necesidad de preguntas las respondemos, y de manera concisa, ¿no?, con un ritmo determinado, todo lo que venimos a contar, todo lo que venimos a compartir. Después de esto, también hay que decir que el diseño importa, está, como estamos poniendo acá, hay que comunicar más allá de las palabras, de los contenidos. Eh, a ver, hay un gran tema que está muy presente en las presentaciones en público, que es llenar de texto los slides, ¿no? Eso hay que tratar de evitarlo. Yo tengo estos dos, pero después van a ver que la mayormente son imágenes. Y uno va acompañando en esas imágenes el contenido, ¿no? Está en este caso puntual como para acotar el uso de la presentación, porque tiene 20 y pico de slides y tengo miedo que no lleguemos. Eh, Generalmente las opté por presentaciones son hacer como un acompañamiento a lo que uno va diciendo, ¿sí? exactamente, exactamente. Reforzar ciertas ideas e incluso las imágenes. Quien haya cursado conmigo la especialización de comunicación política o algunas cuestiones o algún curso pasado, nosotros siempre nos centramos en la parte de propaganda política, que, que fue la primera parte del siglo pasado, en donde la imagen tenía una impronta muy, muy, muy importante, ¿sí? Ya Mm, en un afiche había un sinfín de mensajes. Bueno, esto es un sí. poco en Tipo línea con, realismo soviético, decís vos. claro, sí, la Alemania nazi, Mm, toda la parte de sí. los gobiernos autoritarios en ese momento. Bueno, bien. Estábamos hablando de diseño. Bueno, acá le damos su cuota aparte al diseño que nos parece fundamental para tener una buena exposición. Después de esto tenemos otra cosa que a la que yo suelo prestar atención es al escenario o espacio de exposición del que dispongo, ¿no? Esto de ir, de avanzar, de no quedarte paradito al lado del micrófono, de ir recorriendo el frente, de ir recorriendo con la mirada del público. Es muy común que suele haber un pasillo entre dos lugares. Bueno, por el pasillo, ni hablar, ganar, expandir la presentación, sacarla de la pantalla plana, ir hacia la gente. Eso, en cierto modo, también genera una atención determinada y permite detectar oportunidades para intercambiar con el público. Después, algo importante también es siempre tratar, hacer el intento, hay cosas que a veces es más fácil, otras no tanto, eh, de transformar las presentaciones en experiencias. Hoy vamos a hacer algo un poco con esto. La clave de esto es la participación del público. Ojo que tampoco hay que pasarse, he visto varias presentaciones, vos Pablo también, en donde de golpe parece falta, sale la murga, sale, no, digo, a veces hay como un agregado medio grande, pero en general hacer participar a la gente de alguna manera está, está bueno, genera cierta, de nuevo, ¿no? Este puente hacia el corazón de la gente que nos está escuchando. Ujú. Y como decía hace un ratito, ¿no? Conquistar el corazón de tu público y si vos lográs ese lazo emocional, es muy factible que compren gran parte de lo que vos estás explicando. Y no me refiero a comprar en términos
mercantilistas, sino a que incorporen tu visión de mundo referente al tema que vos venís a compartir. Porque vos podés conquistar ese corazón del público desde varios lados, desde el lado de ser un apasionado por lo que haces, desde el lado de resolverle un problema al público. Recordemos que el público que viene a una actividad, generalmente una exposición, viene con alguna necesidad, no viene a escucharlo a uno, viene a resolver un problema propio. Entonces, desde esos lugares, cuando buscamos empatizar, buscamos ejemplificar, cuando buscamos acercarnos, recorremos el frente del escenario, vamos por el pasillo, volvemos, nos abrimos a preguntas, todo eso hace que el público vaya conectando de alguna manera con la presentación. Y después, por último, como tip, digamos, que está muy bueno, es terminar en un punto alto, con algún tipo de sentido especial, con algún tipo de conexión emocional un poquitito más alta que el resto, darle un cierre que verdaderamente resuene, ¿no? Como dice acá, resonante, que resuene adentro de la gente y que le haga un cierre a toda la charla y que sea casi el mojón por el cual van a recordar la charla que tuvieron. Y a partir de ahí, de esa cuestión es que uno va logrando hacer una impronta, perdón. A ver, es difícil, lleva práctica, particularmente en mi caso, yo hace años que doy charlas, clases y demás, y yo siento que no lo tengo ni por asomo dominado, pero bueno, lo importante es ir entrando, ir practicando, tenerlo en cuenta, buscar mejorar cada vez, y con todo eso ir siendo cada vez una versión mejor de uno mismo. Ahí te interrumpo un poquitito, lo habíamos Sí, charlado al cierre de la clase pasada, que, que acá no hay nada científico ni nada complicado, es ejercicio, es práctica y sobre todo es armar previamente una estructura, ¿sí? Esta estructura de una introducción, desarrollo y final, ¿sí? En donde tener en claro cuáles son los mensajes que nosotros queremos dejar a nuestra audiencia. No tienen que ser muchos mensajes, al contrario, tienen que ser muy pocos mensajes, sobre todo cuando vamos a dar alguna charla o cuando damos una entrevista. Digo, tenemos que pensar en cuáles son esos mensajes. ¿Está mal ser reiterativo? No, no está mal ser reiterativo. Al contrario, hay que ser reiterativo porque la gente necesita o nosotros necesitamos que la gente incorpore esos mensajes que queremos dejar. Entonces, si vamos a decir que, o vamos a tratar de dejar en claro que hay una tendencia en la baja de la inflación, bueno, lo vamos a tener que repetir varias veces para que la gente lo incorpore. Digo, para que la gente salga o termine de escuchar la entrevista y dice, che, hay una tendencia baja la inflación, ¿viste? Bueno, es eso, es machacar, 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 porque si no, nada, la atención obviamente se dispersa mucho. Incluso cuando te preguntan si hay un entrevistador, la entrevista, el periodista va a tratar de llevártela por los intereses que él quiere, y uno va a tener que ir surfeando y buscando ver la manera en donde sigue instalando y sigue repitiendo su mensaje. Por ahí en una conferencia es mucho más sencillo porque nadie te interrumpe, uno habla, cuenta, baja del escenario y se va. Pero en una entrevista televisiva o de radio es súper importante volver siempre al tema sobre el cual nosotros queremos dejar en claro. totalmente. Vos recién decías los pocos mensajes clave. Mira, justo acá vamos a hablar de los mensajes clave. Cuando a mí me preguntan, yo te digo dos. Claro. Y hay que Ujú, repetir esos dos. ujú. Tres, como mucho. Tres, si estás entrenado, si sabes detectar oportunidades. Tres. No hay que forzarse por incorporar todo el tiempo cosas nuevas, porque es la manera exacta de que salga mal, de generar errores, ¿no? Entonces, y además, como dice Pablo, si no hay una suficiente reiterancia, no queda el mensaje. Y nosotros vamos a medios o a una exposición a presentar un mensaje propio, representando una institución. Hoy mismo a la mañana teníamos una actividad con un equipo con el que estamos trabajando, en donde notamos la constante demanda de cambiar campañas publicitarias, ¿no? Que es no sé, dengue, impuestos, seguridad vial, ¿no? Y todas las semanas, bueno, mañana qué pieza ponemos, no, dejar la pieza, no sé, mínimo 4 o 6 semanas, porque si no, nadie la va a retener. Y esto tiene que ver con eso, ¿no? El mensaje entra repitiendo, repitiendo, repitiendo. Entonces,
Pablo mencionaba ir a una entrevista, ¿no? Si vamos a una entrevista, junto antes de una presentación, de una entrevista, repasamos esos mensajes clave, los volvemos a tomar, los desagregamos y a través de ese desagregado vemos en qué temas podemos aprovechar para colar esos mensajes, jugando el juego de los puentes. Todas las preguntas nos van a llevar al mismo lugar. Si tenemos que hablar de la baja de inflación y la pregunta del periodista es sobre el paro, vamos a hacer una pequeña intro sobre el paro y automáticamente el puente vamos a tomar hacia la inflación. Es importante, bueno, sí, hubo un paro, la verdad que no estamos de acuerdo para nada, queremos que la Argentina siga creciendo, creemos que el país tiene que crecer y de eso se logra trabajando y por eso estamos acompañando a la gente con un plan de estabilización que ya logró hacer bajar la inflación. Me fui. ¿Está? Entonces, este juego de los puentes tiende a eso, a que todo el tiempo un vocero va a estar yendo a defender, a difundir sus mensajes claves que tienen que ver con construir consenso para la institución, el gobierno o el partido que representa. Esto Sí, cuesta sí, también, esto es dale, dale. práctica, pero es importante que sepamos que hay que jugar este juego. Está que nuestra gente, nuestros representados, si tenemos algún tipo de capacitación para hacer, o nosotros mismos respondiéndole a la prensa, a actores, determinados actores políticos y sociales, tenemos que utilizar este juego. Nosotros no vamos a esas reuniones a responder preguntas. Ir a responder preguntas es garantía, es garantizar de que una reunión, una entrevista salga mal. Tenemos que ir a pasar los mensajes que son de interés para nosotros. Pablo. Sí, iba a agregar una cuestión importante que viene un poco en línea con con los dos recortes que trajiste del mundo y del país. Digo, parte también, tengan en cuenta que cada medio de comunicación tiene su audiencia y su audiencia tiene obviamente cierta ideología política, cierta tendencia política. Eh, Con lo cual, los medios de comunicación también son, digo, una fuente de mensajes en donde el ciudadano encuentra un basamento para después poder salir a difundir una idea. ¿Sí? Lo mismo pasa con los voceros. Los voceros lo que están trasladando, más allá de responderle a los periodistas, es de alguna manera dándole argumentos a sus seguidores para que ellos mismos también puedan construir sus mensajes y la, eh, defender la posición. En la semana pasada o hace 10 días lo vimos muy claro entre Milei y Cristina Fernández de Kirchner. Milei diciendo hay superávit, Cristina Fernández de Kirchner diciendo no hay superávit. Uno explicó por qué hay superávit y la otra persona explicó por qué no hay superávit. ¿Sí? Eso es una bajada de línea, por llamarlo como lo decimos en la jerga, una bajada de línea para cada una de sus audiencias, para cada uno de sus públicos objetivos. Es decir, hay superávit por tal cosa. No hay superávit por tal otra. Bueno, esos son los argumentos que toma después cada público para poder salir a disputar la dialéctica o el debate público que se dan en una reunión, en una cena o en las redes sociales. Claro, bueno, nosotros tenemos, mira, yo la parte de medios traté de cortarla bastante para entrar con varias cosas más, Ujú, pero cuando pensamos en un medio de comunicación, pensemos en un concepto fundamental que es una teoría del Liceo Verón, argentino, estudió en Francia, que es el de contrato de lectura. O sea, cuando nosotros vamos a ir hacia un diario, un portal, un canal de televisión, vamos a ese y no a otro, porque nosotros entablamos un contacto de lectura o de consumo con ese medio de comunicación. Básicamente porque compartimos qué, frame, marcos, encuadres, maneras de ver el mundo. ¿Está? Entonces, sabemos que una persona que por ahí va a estar orbitando el espectro de la centroizquierda, de las ideas progresistas y demás, es más factible que en Argentina lea Página 12 que lea La Prensa, que es un diario que por ahí es viejo, todavía se imprime, pero que es un diario mucho más del sector de derecha, o que lea La Nación. ujú. ¿Está?
una persona que pertenece a segmentos de formación, por ejemplo, militar, con ideas conservadoras y demás, es muy poco probable que consuma C5N y por ahí va a consumir más La Nación Más, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que en esa señal va a encontrar un corpus de ideas editoriales del medio que tienen mucho más que ver con su manera de ver el mundo. Y a su vez, el medio, en este contrato de lectura, genera información pensando en ese lector tipo al que le quiere hablar. El lector consume el medio pensando en el medio tipo que quiere consumir y el medio construye al lector o al televidente pensando en el lector televidente tipo que quiere que consuma el medio. Entonces, en ese concepto de contrato de lectura va a estar también esta cuestión de qué tipos de ideas va a consumir cada uno, y va a estar este reservorio que mencionaba Pablo, de argumentos, de bajadas de línea, para después dar la pelea en otros ámbitos, reuniones familiares, el club, el comité, redes sociales y demás. Bien. Bueno, otra cosa, referente a participar en alguna actividad de prensa. Nunca hay que opinar en base a rumores o supuestas declaraciones. Es muy común que el periodista venga y te haga un cruce diciendo, no, pero el concejal tal dijo que usted es esto, esto y aquello. Y si vos te subís a eso, por ahí otro concejal no había dicho eso, había dicho algo mucho más lavado. Bueno, es muy común que uno de los cebos de los periodistas sea cruzarte con declaraciones de otro que no te consten y por ende es muy inteligente evitar subirse ese tipo de cosas cuando uno está en una reunión o cuando uno está en una entrevista, ¿no? Evitarlo y decir, bueno, no me consta, mirá, particularmente a mí lo que me interesa que quede claro es que bajó la inflación y estamos trabajando en un plan de estabilización puente hacia el mensaje que a mí me interesa difundir. Bien, tengamos en cuenta, siguiendo con esta cuestión de la prensa, que si vamos a estar yendo a una nota gráfica, a una nota portal, es un buen momento, porque en este consumo tan efímero, tan efectista, ¿no? De las redes, de la tele y demás, cuando uno va a estos espacios donde por ahí aparece un poquito, nada más, no crean que mucho, pero hay lugar para algún análisis, algún argumento, alguna construcción un poquitito más compleja. ¿Está? Entonces, es poco común en el resto de los medios, vale la pena preservarlo, cuidarlo, y también vale la pena aprovechar las oportunidades porque después sabemos que en otros medios vamos a estar muy complicados para poder mostrar contenido. Y si tenemos contenido, tenemos ideas, tenemos cosas para contar, sentido para difundir, para construir en torno a la política, en torno a la sociedad, bueno, hagámoslo, aprovechemos estas oportunidades. Ahora, si es radial, hay que preparar la nota como si ustedes fueran a estar con el periodista ahí mismo, y además tengan mucho cuidado del lugar donde eligen para dar una nota radial, por ejemplo. La nota radial es muy común que la tomen en la calle, bocinazo, la ambulancia que te pasó y cortó la atención del público. Es muy común. Entonces, hay que preparar la nota como si fueras a ver un periodista realmente. Te guardás en una oficina, bajás el volumen, te encargás de que nadie abra, pase, moleste, nada, y haces la nota. ¿Por qué? Porque cuando pasa que te interrumpen, lo que se va a notar desde el consumo de esa nota a la hora de escucharla es que por alguna razón te quedaste callado, tardaste más en responder, perdón, me repetís la pregunta. Todas esas cosas pueden ser interpretadas como interrupciones, pero también pueden ser interpretadas como falta de habilidad política para declarar. ¿Y todo por qué? Y porque no fuimos a una oficina y cerramos con llave y dijimos, voy a estar dando una nota en los próximos 20 minutos. Así que no molesten. No, lo hicimos así, un poco al costadito, entró uno, quiso usar el baño, te tuviste que correr, te hablaron, no escuchaste. ¿Está? Entonces, hay que preparar las notas radiales como si fueran notas presenciales. Televisión. Divina TV Führer, dirían los redondos. Hay que usar frases cortas y llamativas, imaginando el videograph que me quiero llevar. Sepan que el porcentaje de televisión, de pantallas de televisión prendidas, muteadas, es altísimo. Entonces, si nosotros no solo vamos a ir a la televisión a decir lo que queremos decir,
Queremos también que el tipo que está en el consultorio del hospital esperando así, mirando, vea que Esper quiere bala para los delincuentes, por ejemplo. O el mensaje que nosotros consideremos. Pero bueno, tenemos que ir con este tipo de títulos preconcebidos para que en el momento en el que lo consideramos útil, usarlos. ¿Está? Entonces, generalmente lo ideal es en la apertura de la frase, para darle tiempo a la persona de Videograph que está esperando a ver qué decimos, a que lo pueda poner. 2, 3 ideas, de nuevo, hay que ir con 2, 3 propuestas. Una vez que tenemos eso, después la entrevista ya va a ir yendo por el flujo que esperamos y vamos a sacarle un buen rédito a esa tarea de exponernos a los medios de comunicación. Bien, no exagerar, no mentir, y menos que menos en esta época actual en la cual todo es contrachequeado al segundo. ¿Está? Antes, hace 15 años, vos te encontrabas, vos, Pablo, te debes acordar, digo, cuando era elecciones en la provincia tal, hablabas con el apoderado, te estoy hablando de 2005, 2007, y te decía, vamos ganando. Bueno, y al otro lo llamabas y te decía, vamos ganando. Y Lo al tercero lo mismo. llamabas y te decía, vamos ganando. Y vos no tenías manera de saber quién realmente iba ganando. Hoy, a las 9 de la noche, haces F5 en el portal y te da doble decimal del resultado de cada jurisdicción, municipio incluido, y a partir de las 11, 11:30 ves hasta los telegramas mesa por mesa. Entonces, no podés exagerar, no podés mentir. Tenés que sí construir sentido, elegir un marco, pero no significa mentir. ¿Está? Bien. Otro tema, acá tenía el video, pero como elegí poner 2 videos más, no lo voy a poner, pero este evento es bastante conocido. El que está ahí es Nicolás Massot, estaba en el piso de América, conversando sobre el gobierno de Cambiemos. América tenía la particularidad, todavía la tiene, de que emitía Buenos Días América y después emitía Buenos Días América Extra. Continúan por América TV, primero por A24 y América TV, y después seguían una horita más en América TV solamente. Bueno, el diputado Massot nunca lo comprendió y siguió charlando cuando se despidieron, él siguió charlando de política, Con el micrófono abierto. como si fuera un off, con el micrófono puesto, y salió al aire, porque estaban al aire por el otro canal, por América TV. Con lo cual, bueno, acá la lección clara es que nunca, 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 cuando uno ya está microfonado, cuando nosotros si nos toca ir a piso o nuestro representado le toca ir a alguna entrevista, ya está microfonado, a partir del momento que está microfonado, está al aire, sin importar que tiene que esperar 20 minutos parado, que quiera hablar de que llega tarde a otra reunión, todo lo que diga lo está tomando una consola. A Donald Trump, recuerden, en 2016, en la elección apareció un video de 2005, de 11 años atrás, en el cual a él lo microfonan para subirlo a un micro con otros invitados a un programa de televisión, y en esa previa, que habrá durado unos minutos hasta que todos bajaron de ese micro y empezaron a hacer el programa de televisión, bueno, en esa previa él empezó a decir barbaridades sobre las mujeres, las cosas que les hacía, que no les hacía, bueno, hablaba de sexo, demás, y alguien tuvo el pendrive 11 años guardado acá, en el bolsillito, hasta que llegó el momento de que el gran Donald sea candidato a presidente, lo Y sacó y lo difundió. ¿Está? Entonces, conclusión, gente, desde que uno cruza el umbral del estudio, sea radio, sea tele, hasta que uno se fue 200, 300 metros del lugar donde fue a hacer la nota, ni siquiera en la puerta, porque en la puerta está el otro productor fumando, está uno esperando el Uber, no. 200 metros de que nos fuimos, hasta ahí estamos al aire.
Bien, algunos detalles de diacrítica. Hablábamos de comunicación no verbal el otro día y una de las ramas de la comunicación no verbal es justamente la diacrítica que va a leer e interpretar todo lo que tiene que ver con detalles de estatus en la ropa, el estilo general, relojes, viromes, toda esa cuestión de accesorios se analiza desde ahí. Entonces, es muy importante que nada compita con el mensaje que nosotros vamos a llevar, ¿no? Digamos. Y todo esto que estamos diciendo, en realidad, el actual presidente lo tiró por la borda, porque en parte ese personaje político que construyó era él con esa terrible peluca arriba de la cabeza, y le funcionó, debemos reconocer. Eso tiene que ver con una elección determinada y una construcción identitaria determinada, pero en general lo recomendable es que no se vaya a este tipo de eventos, o de notas, entrevistas o incluso presentaciones, depende a quién representemos, con ropa, accesorios o peinados muy llamativos. Había una publicidad, no sé si Pablo vos te acordás, del diario La U, estoy hablando del No, año 2000. Bueno, había una no. publicidad en donde lo ponían a Hugo Moyano Sí. arengando en una tribuna diciendo la defensa de los trabajadores, y los congelan con la mano levantada y gritando de manera fervorosa a favor de los trabajadores, y se queda congelada la imagen, aparece una mano con un fibrón y le resalta en el fibrón la camisa. Y la camisa era marca Polo. Ah, mira vos. Entonces, y el eslogan era algo así como, en los detalles está la información, no me acuerdo. La U, en los detalles está la información. Bueno, pero bueno, justamente de eso nos estamos refiriendo, ¿no? De el famoso Rolex presidente de $70.000, por ejemplo. Ujú. ¿Tá? Ese tipo de cosas, por favor, no las hagan. El que se enoja pierde con el periodismo, gente. Por más que hagan la chicana que más nos duela, que nos presente de la manera más complicada. Bueno, cuando uno es vocero, representa una institución, el que se enoja pierde. ¿Tá? Digo, ha pasado a enormidad de voceros de medios de comunicación. Me viene a la mente rápido Eduardo Mirabelli de Denor, siendo entrevistado por Andy Kundesov, video que lo pueden ver en YouTube si quieren. Está en el medio de una ola de cortes de luz, que lo sacaron al aire de prepo, lo llaman al tipo a su celular, atendió y estaba al aire. Bueno, y se enojó y entraron a cruzar, pero la gran verdad es que una vez que vos cortás el teléfono, el que se queda en el aire con la gente hablando es el periodista. Entonces, en este aspecto, el que se enoja pierde. Acá le estamos, pregúntele a Samir. Pero bueno, yo en este caso no lo quise traer, veo que hice bien porque ya venimos pasando minutos. En algunas otras clases relacionadas a estos temas, incorporo un video de una gran película que si no la vieron se la recomiendo, es Frost versus Nixon del año 2008. Ujú. Es una película que cuenta una entrevista real, original, que también está disponible en YouTube, en el año 75, en la cual Richard Nixon, después de haberse retirado de la presidencia, seguía coqueteando con la idea de volver a la vida política, y un entrevistador, en realidad antes conductor de un programa de juegos en Australia, un dandy de mucha plata y mujeres muy lindas, llamado David Frost, paga, produce y financia el mismo una entrevista con Nixon como su puerta de entrada al periodismo político. Acuerdan 4 días de entrevista, equipos investigando, demás, y en un momento se da una respuesta en caliente de Nixon que es memorable, pero además de ser memorable, le costó a Nixon la posibilidad de volver a la arena política. Lo retiró de la política norteamericana. Y eso ocurrió, ni más ni menos, hablando de Watergate, y eso ocurrió porque Nixon se dejó llevar por el enojo. Tuvo 4 días evitándolo, una vez que cayó, quedó retirado. Bien, si hay una duda en decir algo, no lo digan, o díganle a su representado que no lo digan. Una vez que lo dijeron, ya no hay retorno, si no, Yo pregúntenle expreso a sus Carlos palabras. Saúl. Claro.
Pregúntele a Carlos Saúl cuando habló de la estratosfera y los aviones a China y demás en 3 horas. Bueno, si alguien dice, che, esto como que no tiene, estamos seguros, el famoso está chequeado, bueno, estemos seguros de que está chequeado. Es indispensable saber que está chequeado. Bueno, me voy a apurar porque quiero, hablando, mirá, acá está, Carlos Saúl, que no repitan de memoria ni lea, pero no por lo del avión, sino porque Carlos Saúl también sacó un discurso, empezó a leer y a la mitad del discurso se dio cuenta que no estaba, no sé, en Goya Corrientes, sino que estaba en Comodoro Rivadavia y dijo, Que uy, no me era equivoqué de discurso. no era el discurso. Exactamente. No lean ni repitan de memoria. Y el valor acá, en esta última parte, es de ser uno mismo, ¿no? Digamos, la gente en esta época está consumiendo actitudes genuinas. Aunque haya errores, aunque haya desperfectos, cositas a mejorar, la gente consume actitudes genuinas y en la política y el gobierno pasa lo mismo. Bien, vamos a ver, yo hace un rato les decía que tratemos de no dar solo exposiciones, sino experiencias. Eh, Acá vamos a ver 2 segmentos. Un segmento de Manuel Adorni, de hoy a la mañana, y un segmento de Gabriela Cheruti, hace un par de años. Ahí abajo tiene un QR. Me interesa, vamos a usar Menti, que estimo que es una aplicación que deben conocer. Escaneando el QR van a tener acceso a un formulario y van a poder aportar palabras a la nube de palabras que vamos a armar con la sensación que nos deja la respuesta del vocero presidencial. Esta es de hoy. Es de hoy, ¿por qué? Porque hubo paro y porque queríamos escuchar alguna idea referente a un tema denso para el gobierno, como era el paro general de ayer. Así que vamos a empezar con esto. De los puntos que marcaba, porque el gobierno decía es inentendible este paro que hubo ahora, el segundo, y bueno, ahí arrojaron una lista de cosas y yo quería saber si algunas de ellas son tomadas, porque por ahí alguna gente que no quiso participar del paro y demás puede considerar que pueden ser ciertas, como la baja en el poder de compra, es una cosa que plantearon, tener que hacer nuevas homologaciones en paritarias, la caída de puestos de trabajo en el Estado, bueno, cierre de empresas, disolución de entes públicos, ajustes en las jubilaciones y sectores vulnerables, con el tema de las asignaciones, el corte de planes, comedores y merenderos. ¿Hay algo de esto que el gobierno tome y diga, bueno, en esto sí nosotros lo tenemos que revertir de alguna manera, más allá de si el planteo lo hace la CGT con un paro o no? No, a ver, nosotros, cada una de las cosas malas o cuestionables de la realidad argentina, por supuesto que las vamos a cambiar, ¿no? O sea, no importa que lo diga un trabajador, que lo diga un empresario, que lo diga cualquier otra persona. La foto de la Argentina la tenemos sin dudas más clara que nadie. Foto que por supuesto entendemos que es parte de una película que viene produciéndose desde hace muchísimo tiempo en la Argentina. Así que sí, claramente estamos absolutamente al tanto de todas las cosas que mencionás y por las que estamos trabajando para corregirlas, ¿no? Entendiendo, por supuesto, que hay cosas que llevan tiempo, entendiendo también y explicando, como hago cada día, el desastre que hemos recibido y entendiendo también que, por desgracia, sufrimos la consecuencia de, bueno, de una dirigencia política o de una parte de la dirigencia política que durante años parece haberse empecinado en destruir a la Argentina y digamos que han hecho un gran trabajo, ¿no?, en línea con destruir a la Argentina porque, bueno, no quiero ser aburrido ni repetitivo con lo que digo casi a diario, pero un país que lo han empobrecido en todos sus aspectos, no solo en el aspecto económico. Argentina es un país empobrecido en todos los aspectos. Y en vistas de esto, por supuesto que los reclamos, las manifestaciones en oposición a lo que podamos llegar a hacer o a la situación y al reclamo Esa mano de a izquierda está dónde quiere inquieta, ir ¿eh? a dónde cada argentino quiere que vaya la Está Argentina, es nervioso. sumamente válido Sí. y nosotros lo respetamos siempre. Nosotros lo que no respetamos es, que también lo decía ayer, no respetamos la amenaza, no respetamos la extorsión, no respetamos el que se lleven
Hay un tono un poquito más bajo que lo un día de normal. trabajo de una persona Y que una mirada hacia realmente abajo. necesitaba trabajar. Una Y creo que locución los hacia abajo. argentinos necesitamos trabajar. Y creo que ayer lo contaba en algún programa de televisión. Creo que de las imágenes más tristes que se vieron ayer fue la gente que en diferentes canales de televisión, independientemente de la ideología que uno pueda suponer que tenga cada señal televisiva, en todos los canales vimos gente Ya está por terminar, ¿eh? indignada con no poder tener su diaria, ¿no? El ingreso que genera día a día para poder comer. Entonces ayer el sindicalismo lo único que hizo fue generar que gente no tenga un plato de comida arriba de la mesa. Y lo cierto es que ante los datos, al menos que nombré, que son los que provienen de CAME, y por la sensación que uno tuvo y por lo que uno fue observando durante el día, el paro fue un absoluto fracaso. Y me parece que Ahí ellos tienen faltó que tomar Matiz, ¿no? nota, Fue un ¿no? absoluto El fracaso. sindicalismo tiene que tomar nota de lo que pasó ayer. Tiene que tomar nota que los tiempos en Argentina cambiaron y que la sociedad no quiere más ni amenazas, ni extorsiones, y lo único que quiere la sociedad, la gente, o al menos en su gran mayoría, por supuesto, es trabajar y salir adelante y sacar a la Argentina de donde la han dejado, que es un lugar muy oscuro y muy triste, y por la que todos, a los cuales por supuesto los incluyo ustedes también, todos estamos haciendo un esfuerzo enorme por sacar esto adelante. Así que sugiero que tomen nota de lo que pasó ayer, porque fue, hasta te diría, debería funcionar como un acto, o debió funcionar como un acto revelador, ¿no? Para un sindicalismo que el 75 o el 80% de la gente los desprecia como dirigentes La respuesta duró todo eso. sindicales. Así que, Casi 5 minutos. que tomen nota de lo que pasó ayer, creo que nos va a hacer muy bien a todos. Che, Maurito, ahí fíjate, Mauro, que me parece que no. El link, cuando escaneo el QR me lleva a una página de inicio, no me lleva a la encuesta directamente. Fíjate si podemos A ver, compartirle el link acá en el chat. ya lo chequeamos. Mientras complemento un poco, no, me parece que se nota o dejó en claro, pero sí hay un montón de datitos y de vicios. Ahí dicen el tema monótono en su forma de hablar, la mirada para abajo. Bueno, Mauro había dicho el movimiento nervioso de la mano, cómo baja el tono de voz en algún momento y en otros lo sube. A mí no me quedó claro cuál era el mensaje que él quería pasar, ¿sí? Me parece que le falta todavía a Dorni cierto ejercicio de ser mucho más claro y conciso a la hora de trasladar los mensajes, porque la verdad que una respuesta de 5 minutos es enorme, es larguísimo, nadie lo escucha, nadie puede prestar atención a tanto tiempo de respuesta. Creo que también parte de un nerviosismo del vocero ante la incomodidad también de los periodistas, ¿sí? Adorni no es vocero eh, de profesión, ¿sí? Ha tomado un rol mediático, pero no sé si tiene un ejercicio. Me imagino que todos estos meses debe estar practicando y entrenando y siendo coacheado, como decimos nosotros, pero me parece que también ser larguero, como dijo Mauro, evidencia ciertos rasgos de inseguridad a la hora de tratar de estirar lo más posible la respuesta para que no le vuelvan a preguntar o para Pablo, las posibilidades de pregunta. ahí tenemos menti.com, está el código para poder entrar a ver exactamente el ¿Dónde lo aburrido. Bueno, acá compartiste? tenemos el primero. Le están viendo en la pantalla, arriba dice entrar a menti.com y el código 71 74 69 29 va a traer esta nube de palabras, donde les voy a invitar a poner palabras. O sea que lo probé antes de empezar y había andado sin ningún problema. Una pena Vamos a que no me haya devuelto menti.com. correctamente. Confuso, monótono, comparto. Pasaron hasta Dorni. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la primera impresión? Que tuvo que hablar del paro, ¿no? Y acá estamos viendo imprecisión, monotonía, una mano izquierda agarrada
al atril, que eso suele ser un indicador de necesitar cierto aplomo y seguridad adicional, movimiento en los dedos, ansiedad, ¿está? Y una mano derecha que amagaba gestos ilustradores, pero que no los terminaba. Entonces había también eso suele ser también indicación de tener una ansiedad presente. Y después falta de matizado en algunos momentos, en donde hubiera sido ideal que marque la carga ideológica que quería comunicar. De hecho, al principio, cuando él dice, nadie sabe mejor que nosotros los problemas que tiene este país, bueno, tiene que ver un poco con definir por dónde vamos a bajar la carga ideológica del mensaje, que la tiene que tener. No nos confundamos, que él sea vocero presidencial no significa que no cargue ideología, sí significa que tiene que ser respetuoso con el resto de los espacios. Son dos cosas distintas. Está pollo sin sal, difuso, inconsistencia, no preparado, aburrido, inseguridad. Más grande, aburrido, nervioso, preocupado. Bueno, acá tenemos un montón de ideas, no se entiende. Bien, mintiendo, acá aparece mintiendo, ¿no? Ahí ya estamos jugando con una Da la definición un poco más sensación, profunda, ¿no? da por momentos la sensación de que está zaraseando, Sí. que ¿Por no qué? Por la queda, muletilla. que Por la, no aprendió bien su discurso, que no aprendió, no estructuró bien su respuesta. Las respuestas generalmente están estructuradas de antemano. Uno tiene que, es como poner el cassette, como a claro. los jugadores de fútbol que se les dice sacate el cassette o se puso el cassette. Bueno, Mm. los voceros también, en parte de la construcción de su discurso o de su respuesta, tiene que haber un cassette, ¿sí? Tienen que haber frases ya hechas o preconcebidas o preparadas de antemano, y después, cuando uno termina de decir todas esas frases hechas, pasar ese mensaje, ¿sí? El paro fue un absoluto fracaso. Punto, listo, ya está. Claro. Si el periodista quería ese título, después lo otro, que estamos reconstruyendo la Argentina, que esto, lo otro, nada, tenía que repetir. El paro fue un absoluto fracaso. Punto. Si es eso lo que quería decir. Volver al mensaje clave, exactamente, exactamente. Bueno, vamos a escuchar. Quiero ser sincero con algo. Yo entré y busqué una respuesta, la corté y la traje, ¿eh? No es que busqué el gol de Maradona a los ingleses de Adorni y el gol de Maradona a los ingleses de Ceruti. Fue ir ahí directo a temas, sí me parecía que estaba bueno que sean temas relevantes. Entonces digo, bueno, vamos con algo fresco, con algo que pasó ayer, paro. Buenísimo. Y en el caso de Ceruti va a responder en torno al acuerdo con el FMI. Salgo un segundito y vamos al video. Te quería preguntar si el gobierno o el Poder Ejecutivo quedó conforme con la negociación final, el proyecto final que finalmente llegó al Congreso sobre el acuerdo con el FMI, y también preguntarte si había una exigencia del board del FMI sobre aprobar acá en Argentina todo el paquete económico. Entendemos que el proyecto que se va a discutir hoy en el Congreso es el mejor proyecto para alcanzar el consenso necesario y demostrar al mundo y demostrarnos también entre nosotros que estamos todos comprometidos, todos y todas comprometidos en encontrar la solución a este problema y que hay un amplio consenso y un amplio apoyo a lo que estamos llevando adelante. El proyecto, como ha quedado redactado en el dictamen que se aprobó anoche en la Comisión de Presupuesto y de Finanzas del Congreso de la Nación, lo que establece es que el Congreso da la facultad de refinanciar la deuda y le da al Poder Ejecutivo la facultad de firmar los documentos técnicos, los memorándums, los programas que sean necesarios. La verdad es que entendemos que esto contempla todo lo que necesitábamos para que esto que es inédito, ustedes piensen que solamente en el mundo, una vez Irlanda votó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el primer país que pone en discusión, luego de Irlanda y por una ley que envió el presidente Fernández al Congreso en su momento, esta discusión en el Parlamento buscando este consenso es la Argentina, con lo cual nos parece que tener una ley con el mayor consenso posible y la mayor cantidad de votos a favor posible es tal vez lo más importante que tengamos que conseguir en este momento en el Parlamento. Y bueno, tanto las gestiones del presidente, del ministro Guzmán, del presidente de la Cámara, Sergio Massa, de Germán Martínez, el presidente del bloque, y de los
presidentes y representantes de todos los bloques de la oposición que dialogaron ayer durante toda la tarde intentando encontrar lo que parlamentariamente llamamos las diagonales para llegar a un proyecto que conforme a todos y que todos pudieran votar y acompañar. Nos parece que sin duda en democracia conseguir un acuerdo y un consenso amplio es sin duda la mejor solución. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, bien, bastante más corto, algunos lugares comunes. Vamos a compartirla nuevamente para poder votar o armar la nube de palabras. Este me anduvo bien el... Ah, no, Manuel Adorni, no. Este es el de Manuel Adorni. No, sí, poné next question y te va a Ahí está, aparecer. listo. Sí, apareció. Gabriel Cerruti. Bueno, acá está Cheruti que dice, se han dicho barbaridades en los últimos días. Incomodidad, nervios, bien, sí. Sin ningún lugar a duda hablar del tema FMI es un lugar incómodo, ¿no? Un lugar incómodo y además se ve en una serie de furcios encadenados que si nos metemos en la psicología de la comunicación no verbal, hay una teoría que dice que cuando estás diciendo algo que sabes que es mentira, es muy factible que por un desliz emblemático te termines equivocando. Como por ejemplo Dualde, todos creemos que dijo el que depositó dólares recibirá dólares y en realidad dijo dólares. Dijo una cosa así media trabada. No responde a la pregunta, aparece acá. Y eso, volvamos a lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Digamos, es parte del chiste, transformar la pregunta en el mensaje que queremos pasar. Esto no necesariamente tiene que ver con engañar a nadie, sino por poder contar la historia desde el lugar que nosotros queremos rescatar, ¿no? Ex periodista. Mira qué interesante eso, Pablo. A mí me da la impresión que el ex periodista en general siempre queda marcado por la lógica de lo que se llama el modo crisis, que es la manera de crear una noticia, ¿no? Una de las maneras de ver la noticia y crearla. Y el vocero en general tiende a hacer todo lo contrario, ¿no? Digamos, si puede estar todo ardiendo y el vocero siempre va a estar, no, bueno, estamos trabajando, siempre va a estar ahí tratando de poner paños fríos. Entonces, bueno, está esa discusión arriba de la mesa. Poco clara, vaguedad, bueno, ahí estamos viendo. No te da tiempo a pensar, tiene que ver con la velocidad. Quería salir de ahí. Y bueno, volvimos a hablar de la incomodidad, ¿no? Sarasa, el más grande de momento, no se repitió mucho, pero es Sarasa. Bueno, ahí vemos un montón de elementos, pero todos más o menos van visitando lugares que son similares, ¿no? Digamos, la velocidad, la incomodidad, la necesidad de por ahí usar algunos giros discursivos demasiado rimbombantes para poder disfrazar el momento, ¿no? Así que bueno, bárbaro, ahí tenemos de todo un poco. Pablo, vos no sé si querés agregar algo a toda esta salida ahí, Gaby. No, estaba justo leyendo algunas preguntas. Si querés, no sé cómo venís vos con la presentación, si falta mucho o ya estamos terminando. No, ya estamos. Ya estoy Bueno, cerrando con esto. acá hay una pregunta que viene un poco del principio. Dice, ¿hay que ir preparado con un tema para la entrevista? ¿Cómo hacemos para volver al tema principal si el periodista quiere desviar el tema? Bueno, el juego de los puentes, nuevamente, ¿no? Digamos, esto de decir, mirá, para mí puede ser importante, o comprendo tu duda, comprendo tu preocupación, pero no perdamos de vista que, Ujú. e ir al tema que nos trajo, ¿no? Digo, por supuesto que no hay que ser demasiado descortés, y si por ahí alguien te pregunta por un tema absolutamente, diametralmente opuesto al que estamos presentando, bueno, por ahí vale el esfuerzo, si nos conviene, si nos sirve, si es parte de un mensaje de la gestión, responderlo correctamente. Pero cuando vemos que la entrevista se está yendo hacia un área repetidas veces, hacia un área que no nos conviene, ahí es donde vale la pena hacer el esfuerzo para traerla de vuelta, ¿no? Digo, el otro día trabajando nos tocaba con un representado que trabaja en una esfera determinada a nivel provincial y todo el tiempo la discusión era nacional.
porque la agenda en este contexto está muy nacionalizada y además el gobierno de Javier Milei logra bastante claramente manejar la gestión de la agenda. Ujú. Y en vista de eso, lo que terminaba pasando es que se ensaya una pequeña respuesta, ¿no? Por ejemplo, inflación. Bueno, se habla un poco de inflación, pero rápidamente se pega. Por eso, desde nuestra provincia de nosotros desarrollamos un plan que estamos trabajando para que las pymes puedan descargar impuestos y volver. El periodista no nos estaba preguntando lo que estábamos haciendo en la provincia, pero al ser el representado una persona con un cargo provincial, llegó un momento en que hablar tanto de lo nacional no servía. Entonces se vuelve una necesidad poder expresar de esa manera y contar de esa manera las cosas que uno va a decir en la entrevista. Porque si no, te volvés un exégeta de un gobierno del que no participás. Sí, No sé si me es sucede. interesante también pensar que, por un lado, el periodista se quiere lucir con su pregunta y que el entrevistado quiere dar su respuesta, ¿sí? Digo, acá hay un juego de, de- de dos protagonistas que se tironean, ¿sí? Hay que entender que el periodista también está haciendo su laburo y que quiere que más gente lo escuche, tener más audiencia, tener, bueno, nada, tiene que ver con que persigue ciertos intereses, ser más punzante. Y del otro lado uno tiene que entender ese juego también. Tiene que entender que por ahí en algún momento va a ser medio picante, que va a ser medio Claro, incisivo, claro, eh, hay que jugar en porque, tándem, digamos, porque si porque no, el entrevistador también está cumpliendo un rol, ¿sí? Él también tiene un rol dentro de ese programa de televisión y se quiere lucir y quiere, nada, quiere ser famoso. Entonces, hay que entender ese juego, no hay que enojarse, como dijo Mauro, no hay que enojarse, sino que hay que estar tranquilo, tratar de ver de qué manera uno puede responder a la pregunta, porque tampoco tiene sentido responder cuando te dicen, che, ¿qué opinas de A? Y vos salir a responder sobre C. ¿Sí? Entonces hay que responder algo sobre A, pero después seguir con tu mensaje. ¿Sí? Bueno, estamos de acuerdo que esto y lo otro, pero tal cosa, pero tal otro. Esto de tender puentes, ¿sí? De ir dándole la vuelta como para poder llegar a nuestro destino. Esto, bueno, preguntan acá sobre la cuestión de las ideas, ¿sí? En una mm. presentación, un discurso, Mauro lo dijo, no más de 3 ideas, ¿sí? Porque tiene que ver con eso, ¿sí? Después, De obviamente, hecho, hay en matices. instancias principales te diría dos. Ujú, Ir con dos conceptos como para poder explicar y pasar y además lo bueno, también lo que va a pasar es que cuando alguien empieza a desarrollar sistemáticamente entrevistas, ponencias, exposiciones y demás, uno va desarrollando como herramientas discursivas, ¿no? Entonces tiene una respuesta desarrollada o un mensaje para explicar, por ejemplo, en mi caso, el funcionamiento de los medios de comunicación, el funcionamiento del periodista, el funcionamiento de cómo construir un discurso, una buena estrategia de relacionamiento con la prensa, el framing, ¿no? Entonces, cuando uno ya, el título del concepto ya dispara una cantidad de contenido. Y después, ujú, como vas escuchando la pregunta, haces la asociación, la tomás y salís para el lado que te conviene porque ya lo tenés bastante masticado. Con el político pasa lo mismo, ¿no? Digamos, si estuviéramos en acción social y tenemos que hablar de un plan para enfrentar el frío en el próximo invierno y el periodista menciona que la gente tiene hambre, por ahí no es directamente lo que está preguntando, pero yo le diría, mirá, es cierto, hay gente con necesidades, por eso nosotros, además de atenderlos a nivel alimenticio, preparamos un plan, te cuento, Pablo, preparamos un plan para atender a toda la gente en situación de calle, para que no haya, para que no el frío no los dañe, no los moleste, no los enferme. Entonces tenemos un plan en desarrollo que incluye X cantidad de vehículos, y ya me fui a contar eso. Y el periodista lo que mencionó es el hambre, no es exactamente la gente en la calle. Pero hay ahí un área de interés que me permite a mí tomar eso e irme al mensaje que me sirve. Hoy me preguntaban cómo volver la entrevista a su lugar.
¿no? Entonces, y después por ahí el periodista me va a decir, bueno, sí, Mauro, pero la realidad es que la gente sigue teniendo necesidades, los clubes de barrio tienen una enorme cantidad de problemas, y sí es cierto, y los clubes de barrio son unos lugares donde principalmente se iba la gente en situación de calle a instalarse y a quedarse a vivir, por eso implementamos este plan en el cual vamos a estar dándole, y de nuevo voy al mensaje que necesito repetir, ¿no? Digo, distintos disparadores nos llevan a poder explicar relativamente el mismo mensaje, porque nosotros necesitamos, la función de la comunicación de gobierno, es que la gente se entere en qué estamos trabajando. Ujú. Y eso, si un gobierno no lo hace, está mal, gente. Parte de la responsabilidad de ser gobierno es informar a la ciudadanía. Lo tenemos que hacer. Esto no es una cuestión de el ego del político. Es una cuestión también de que la gente sepa qué está haciendo el gobierno que financia. Bien. Después acá, bueno, uno sugiere una película también del uso de la imagen. Se llama B larga, coma la película. Es española y teatraliza la declaración judicial de un político. B larga, coma la política. Se llama, sugiere No acá la vi, un alumno, yo no la tampoco vi, lo no la conozco. vi. Acá hay una pregunta barra reflexión muy interesante. Respecto a la imagen de los representados, ¿no se corre riesgo de unificarla y que no sea reconocido el representado, sino como parte de un espacio político? Pienso en el caso de la camisa celeste, la campera uniclo, los jeans, bueno, la vestimenta que utilizan por ahí. En este caso se refiere a Mauricio Macri y al PRO que muchas veces parecían Aquel espacio Pro Cambiemos 2015, Ujú, 2016, sí. A ver, totalmente. sí, y ahí está la habilidad del equipo del representado en garantizarle algún tipo de atributo particular que lo diferencie del resto, sin necesidad de hacerlo, digamos, de una manera violenta o desacompasada. Necesitamos también que muchas veces es bueno para alguien que se lo represente adentro de un espacio, pero bueno, más allá de eso, sí, llega un momento en donde todos están iguales. Bueno, hay que tratar de generar algo distinto en el representado nuestro que permitan que sea más pregnante en la gente y que no se pierda en el mar de camisas azules, pantalones caquis y Ujú. zapatos de punta. Dos preguntas para terminar. La Una, campera de Ubaldini menciona acá Mariano Vale, claro, exactamente. Gualdini, un clásico, Gualdini, sí. Ubaldini, de Eh, Ubaldini, ni hablar. dos últimas preguntitas. Esta es muy interesante. Eh, ¿Cómo resolver el dilema de comunicar aquello de lo que el vocero no está convencido? Uf. Difícil, ¿eh? Pasa, ya, la vimos a Cerruti recién, que lo hizo bastante dignamente. Bueno, no, va a Difícil, pasar muy difícil. seguido eso, va a pasar muy seguido. Y cuando uno pertenece a un equipo, y bueno, se buscará la manera de llegar con un mensaje efectivo. Muchas veces lo que hay que hacer es Y reconocer es que el vocero que tiene que se... estar consustanciado, si no es muy difícil, es muy difícil. Si el vocero Totalmente, realmente no está totalmente. consustanciado, no tiene la camiseta puesta, no está comprometido, digo, no puede ser un vocero. Digo, incluso el Lo que no político creo, o el Pablo, es gobierno que no puede elegir a esa persona como vocera. lo que no creo que sea bueno es que sea un militante, ¿eh? No, no. Consustanciado dentro de un equipo con una Ujú. visión de la comunicación profesional, sí. Con un determinado alineamiento, sí. Militante, no. Porque primero principal, o por lo menos en mi entendimiento, un vocero de gobierno tiene que hablar del 100% de los argentinos. Y cuando una persona es militante, tiende a caer en esta lógica dialéctica amigo-enemigo que es muy dañina, sobre todo para la comunicación de gobierno. Puede ser muy efectiva para la comunicación electoral, pero es muy dañina para la comunicación de gobierno. Pero más allá de eso también, eh, tenemos que aspirar a ir a un lugar en donde la cohabitabilidad del país, digamos, sea un objetivo, eh, y entender siempre el ejercicio del gobierno desde la militancia me parece que es el camino que no hay que recorrer. Y esto con todo el respeto del mundo hacia los militantes. ¿Está? Bien. Y además de eso, también en cierto punto, si el vocero va a estar recorriendo un lugar en el que no se siente cómodo, bueno, por ahí es una manera de contarlo. Por ahí decir, bueno, sí, estamos explorando posibilidades, es el escenario que tenemos,
hay que enfrentarlo de esta manera, de esta manera, de esta manera. Por supuesto que para nosotros lo ideal sería que todo funcione bien y que no, bueno, pero no es la situación que tenemos en este momento. Entonces estamos tomando este paquete de decisiones. Digo, acá hay un mix entre lo que uno desearía como país, ¿no? Y lo que realmente ocurre. Bien, no lo sé, pero yo creo que puede haber un camino a la hora de narrar las cosas, reconociendo que puede haber una dificultad. ¿Está? Porque aparte, básicamente, comunicar en gobierno es comunicar dificultades. Como básicamente comunicar en elecciones es comunicar esperanzas, comunicar horizontes de sentido, Una comunicar en crisis gobierno es comunicar constante. dificultades. Ujú. Exactamente. ¿Está? El gobierno es una institución tendiente absolutamente a crisis, 360 grados crisis, por ende, digo, sepamos que más de una vez, la mayoría de las veces el vocero va a tener algún tema con lo que va a estar comunicando. Lo que sí es importante también saber, como para cerrar esta idea, es que política y comunicación son las dos caras de una misma moneda. No hay ningún tipo de política que no se dé en un formato de comunicación. Está una política, como política en sí, como política pública, como política, como ideología, no existe en el aire, existe en un afiche, existe en un video, existe en un discurso, existe en un libro. Son todos formatos comunicacionales. Entonces, lo que sí hay que entender es que no existe, como diría Mario Riorda, gobierno bien, comunico mal. Para ¿Está? terminar, Porque es muy común sí. que la culpa sea, no, el de comunicación, no. El de comunicación, nada. Si estás haciendo un programa en el cual le sacas un 13% del sueldo a los jubilados, no hables de comunicación. Ya está, listo, vámonos todos y vos hacer lo que quieras. ¿No? Política y comunicación, dos caras de una misma moneda. Totalmente. Ahora sí, para terminar, Hugo, desde Pinamar, nos trae el caso que salió últimamente creo que del gobierno sueco, que comunicó a través de una vocera de inteligencia artificial, hizo Sí, el sí, sí, rol sí, sí, lo de vi. vocera, una construcción de inteligencia Mm. artificial. Bueno, pregunta qué opinan sobre inteligencia artificial en las presentaciones y en los discursos. Mira, yo opino, lo vi, e incluso en algún momento pensé traerlo acá, pero bueno, después me pareció más interesante que construyamos todos juntos el diagnóstico de lo que habían hecho Adorni Ujú. y Ceruti. Yo creo que eso puede ser una excelente herramienta para un espacio de vocería constante, ¿no? Digamos, para que atienda 7 por 24. Ahora, creo yo que todavía para declararle la guerra al país vecino, y yo usaría una persona, ¿no? Por las dudas. Pero sí puede ser una buena herramienta para ir ensayando y para ir viendo, ¿no? Ahí donde nos preocupamos todos los prenseros, en donde, y ahora nos reemplaza una hermosa señorita creada digitalmente. Pero bueno, Una puede señorita, ser un una señor, lo que herramienta. sea, pero sí. Sí, 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 sí. Y no nos comamos el bocadito de creer que no hay ideología en una vocera por inteligencia artificial, ¿eh? Ah, obviamente. Porque cuando ves atrás de la programación, como un contestador de 0800, dice acá Elda. Y puede ser, un poco más elegante, pero puede ser. Pero es una experiencia interesante. La tecnología, code is law, dicen los norteamericanos, ¿no? Donde llega el código, es ley que se va a dar. Así que preparémonos, como dice Hugo, a tener voceros por inteligencia artificial en un breve tiempo. Maurito, la verdad que ha sido un lujo haberte tenido acá en el seminario, acá en el Instituto de Formación Política. La verdad que es una temática que generó muchísimo interés. Digo, hubo casi 200 personas, hay 140 personas conectadas, Mm. siendo las 6:20 de la tarde de un viernes. De un viernes. Le agradezco muchísimo Mil a todos y a gracias. todas. La verdad que fue excelente. Nada, obviamente seguimos a disposición, seguimos con cursos. Gracias, Gise, por estar del otro lado. Obviamente que sugerencias de temas, de contenidos que ustedes quieran que desde el área de comunicación política del instituto podamos difundir, preparar. Nada, encantados de poder seguir brindando contenidos que valgan la pena y sobre todo también que ustedes lo puedan llevar a la práctica en cada uno de sus trabajos y de su vida diaria. Maurito, ¿algo para cerrar?
Gracias por la invitación, gracias por el espacio, la verdad que es un placer, es un excelente grupo, mucha charla, muchas ideas y está buenísimo que esté este espacio, está buenísimo que podamos seguir creciendo y profesionalizando la comunicación. Bueno, Mientras se me muchísimas queja el gracias. perro acá de fondo. El perro también, le agradecemos su participación. Bueno, a todos y a todas, muchísimas gracias. Que tengan un muy buen fin de semana, descansen, abríguense, pónganse off, que está lleno de mosquitos. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias.